Y como les decía, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla programada por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Ya tenemos a nuestro expositor, don Gerardo Cano, que es un viejo conocido también. Muchísimas gracias por apoyarnos y por aportar también el conocimiento en estas charlas que nosotros tenemos. La idea es que don Gerardo pueda hacer su exposición y una vez que él finalice, pues vamos a estar revisando las preguntas que ustedes tengan en el chat para que las puedan ir escribiendo, ir aclarando consultas que ustedes tengan, cualquier comentario adicional también que tengan, nosotros lo vamos a estar revisando. Entonces, don Gerardo, muy buenos días, bienvenido y gracias por ayudarnos con esta charla que tenemos programada. No, gracias, Adriana, gracias a todos los asistentes del día de hoy. La verdad es que siempre, pues muy emocionados de estar aquí con la cámara, apoyando como bien dices, con pues, las experiencias, conocimiento que como empresa tenemos y la verdad es que emocionados, felices de estar aquí con este tema, ¿no? Que yo creo que este tema es hoy en día algo que es muy relevante, que hay que ver cómo las empresas pueden estar incrementando sus ventas y fidelizar a sus clientes, y lo vamos a ver a través de las redes sociales, que es lo más interesante. Pero antes de iniciar con mi presentación, quiero presentar a una invitada muy especial que nos va a acompañar el día de hoy también, y la tenemos del otro lado del charco, y que gracias a la tecnología la podemos tener en este día en la sesión. Suhai Acuña, Suhai, no sé si puedes prender la cámara, por favor, que nos acompaña el día de hoy. Ella está basada en Madrid, es de la empresa Synthesis Intelligence, y nos va a compartir algunos datos muy buenos de todo lo que vamos a estar aquí revisando con el análisis de la voz del consumidor. Ella es directora de comunicaciones y marketing de la empresa Synthesis Intelligence, y me permite invitarla a esta sesión porque yo creo que nos tiene una muy grata sorpresa respecto a toda esta información que está en las redes sociales. Suhai, bienvenida, ¿eh? Hola a todos, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes en España. Sí, buenas tardes por acá. Perfecto. Bueno, un poquito más adelante le damos el pase a Suhai para que nos pueda compartir la presentación. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con este tema y lo primero que vamos a analizar o a ver es un poco el cómo están hoy en día nuestras redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, me atrevería a decir el 99%, y no digo el 100% porque el año pasado que nos vino a visitar una amiga aquí en Costa Rica, pues me encontré con la sorpresa que ella ni utiliza redes sociales y nada, ¿verdad? Entonces me di cuenta que hay gente que en realidad no tiene ningún acceso o no le gusta tener sus datos en redes sociales o compartir cosas en redes sociales, ¿no? Como pueden ver en el slide que les estoy compartiendo, pues bueno, Facebook sigue siendo la red social preferida de todos los que estamos de alguna manera ahí, pues, compartiendo información. Un poco más de 2.910.000.000 de usuarios, o sea, 2.910 millones de usuarios, perdón, quise decir. Y luego de ahí le sigue YouTube, después Instagram, TikTok, y una red que viene de alguna otra manera creciendo, que es Twitter, ¿no? En algunos países, y sabemos, por ejemplo, que en Costa Rica, la red social que tiene mayor relevancia todavía en ese sentido es Facebook, ¿verdad? De ahí creo que le sigue Instagram, se está creciendo un poco el tema de Twitter, y bueno, TikTok que viene arrasando con las nuevas generaciones, ¿ok? Ahora, ¿qué está pasando en Costa Rica precisamente? Bueno, en los últimos 12 meses se han registrado 250,000 nuevos usuarios en redes sociales. Y esto obviamente representa un aumento del 6.4%, ¿verdad? Respecto a los 12 meses años anteriores, o lo que venía registrándose anteriormente. Y la población que tenemos en redes es de 4,15 millones de costarricenses, lo cual representa un 80.4% de la población nacional. Demográficamente, pues estos usuarios de redes están divididos en un 50,6% de los usuarios del género femenino, mientras que el masculino encontramos el 49,4%. Ahora, si lo empezamos a analizar por redes sociales, por ejemplo, en Facebook tenemos que Meta reporta que puede llegar su publicidad de Facebook a 3,35 millones en Costa Rica.
lo cual representa el 64,9%, ¿verdad? Y nuevamente, hablando de temas demográficos, tenemos un 51,5% de mujeres y un 48,5% de hombres, ¿no? Posteriormente tenemos a YouTube, que también YouTube empieza a tener ya una gran relevancia en cuanto a los espacios publicitarios y al consumo que tenemos de contenido a través de esta plataforma. Y tenemos que la audiencia publicitaria tiene 3,75 millones de usuarios. Y esto es más que nada el 72,7% de los habitantes que tenemos en Costa Rica y equivale a un 89,1% de los usuarios de Internet. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de los usuarios que tenemos en Internet, en las diferentes plataformas, YouTube tiene el 89,1%, ¿no? Esto representa un 6,5% o 230,000 usuarios anuales que tiene YouTube como crecimiento, ¿ok? Y nuevamente, ¿no? Datos demográficos en donde tenemos un 49,7% de mujeres y un 50,3% de hombres. ¿Por qué hacemos énfasis o por qué tenemos esta relación de los datos demográficos? Porque al final vamos a ver, y eso nos lo va a presentar Sujay, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a ver cómo esa voz del consumidor, esa audiencia que tenemos o ese contenido que tenemos en las diferentes redes sociales, cómo se está viendo impactada por los diferentes los puntos demográficos que tenemos hoy en día, ¿no? Tanto lo que consume de pronto nuestra audiencia femenina y lo que consume de pronto nuestra audiencia masculina, ¿ok? Bien, ¿qué pasa con Instagram? Pues bueno, Instagram tiene un potencial de 2,15 millones de usuarios, lo que representa un 41,7% de la población nacional. Y vean esto, dicho alcance ha presentado un crecimiento de 50,000 nuevos usuarios cada 90 días. O sea que Instagram está siendo una red que está creciendo constantemente. Cada 3 meses estamos contando con 50,000 nuevos usuarios. ¿Okay? También tenemos el tema de TikTok, que no hay que dejarlo por fuera, ¿verdad? Como ustedes saben, esta red que pues entiendo que nació en China, ¿verdad? Ha tenido una pues, gran proyección y más en pandemia, que pues varios de nosotros lo utilizamos. Yo me inscribí en un ratito ahí en TikTok y lo utilizamos pues la verdad es para distraernos un poco, para reírnos, para hacer cosas, ¿no? Que de una manera u otra nos ayudan para la salud mental. Y de pronto esta red, pues bueno, se volvió un referente importante, ¿no? Sobre todo también con las nuevas generaciones. Entonces, aquí lo que podemos ver en este estudio que hace CAC Porter, Novelty para Red 506, el promedio de usuarios pasó de 478,932 en el 2019 a 1,776,598 en este año 2022. ¿Okay? Y abajo, pues bueno, compartirles algunos datos, ¿no? En cuanto a las marcas de mayor interacción en redes, las marcas de equipo de fútbol se llevan el primer lugar. Y bueno, eso lo sabemos porque sabemos que aquí en Costa Rica nos apasiona el fútbol, ¿no? Y después tenemos el retail y los supermercados en segundo y tercer lugar, respectivamente. Ahora, si tenemos desglosado la interacción de los equipos que mayor se habla en redes sociales, pues tenemos a la Liga Deportiva Alajuelense, al Deportivo Saprissa y al Club Sport Cartaginés en ese orden. ¿Okay? Entonces, aquí les quisimos compartir estos datos porque en realidad cuando empezamos a desmenuzar cómo es la actividad dentro de la parte, dentro de las redes sociales, sabemos que ahí hay mucha información que nosotros podemos tomar, que podemos analizar, que podemos medir para poder oír esa voz del consumidor y no solamente eso, sino también para mejorar nuestros procesos de cara al servicio al cliente. ¿Y qué información hay en esas redes? ¿No? Ya que vimos el número de usuarios, ya que vimos los aspectos demográficos y cómo vienen creciendo, ¿qué tipo de información nos podemos encontrar en esas redes? Pues bueno, el tipo de información que nos podemos encontrar en esas redes primero son del tipo de servicio al cliente, ¿no? Porque ahí si empezamos a categorizar, podemos ver que hay mucha gente que empieza a hablar pues, de su experiencia en los canales digitales, del tema de la facturación, del tema de la portabilidad, servicios móviles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es un
es un ejemplo que tomamos de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? O de cable celular. Entonces, aquí tenemos todas las menciones que van haciendo en ese sentido, ¿no? Y luego empezamos un poquito a hacer un zoom, decimos cómo es la experiencia de la llamada respecto a este servicio que nos están dando las diferentes compañías y que esta información la podemos extraer de las diferentes redes sociales. ¿Y qué es lo que más se habla, no? Pues se habla de precio, de calidad, de variedad, de producto, etcétera. O sea, ya cuando empezamos a analizar más a profundidad de lo que se está hablando, podemos tener un detalle de lo que los usuarios de las redes sociales y de la data que está ahí contenida, pues nos están hablando de los diferentes productos, servicios, atención, experiencia al cliente, etcétera, que puede estar relacionada a mi empresa, a un producto o a un servicio que estoy dando, ¿no? Pero no solamente vemos también los comentarios o los likes, como se pudiese decir, ¿no? Sino también tenemos que analizar aquellas emociones que podemos tener dentro del análisis de ese producto o servicio que está, de alguna u otra manera, el usuario que está participando entre las redes sociales nos está dejando, ¿no? Por ejemplo, si tengo algún producto, si ese producto pues le ha causado alguna pues alegría, le ha causado algún asombro, o le ha causado alguna admiración, o lo contrario, ¿no? Le ha causado algún enojo, algún rechazo, alguna indiferencia. Entonces, es importante también no solamente medir el tema cuantitativo, sino también el tema cualitativo de lo que los usuarios están dejándonos ahí en las redes sociales. Con esto nosotros podemos empezar a analizar la información simplemente como referencia de los colores que están viendo ahí. El verde, perdón, es un color positivo, o sea que la gente, por ejemplo, en este gráfico que ustedes ven en donde dice duda, pues tenemos un 6% que ha dejado un sentimiento positivo, un 27% que ha dejado un sentimiento negativo y un 67% que ha dejado un sentimiento neutral. O sea, que no tiene ninguna influencia tanto positiva o negativa. Entonces aquí, cuando empezamos a hacer ese análisis y empezamos a desmenuzar cómo son los sentimientos de nuestros consumidores, usuarios dentro de las redes sociales, podemos dirigir mucho mejor aquellas pues campañas publicitarias, aquellos lanzamientos de productos y servicios, aquellos pues nuevas, por ejemplo, pues publicidades que yo quiero, o ese mercado nuevo que yo quiero atraer a través de esos nuevos servicios o nuevos productos que estoy lanzando. Entonces, de esta manera puedo tener ese direccionamiento más preciso de lo que estoy haciendo conforme a lo que estoy marcando dentro de mis productos o los servicios que yo quiero que mis consumidores puedan tener. ¿Ok? ¿Qué otra información tenemos en las redes? Aquí sacamos, por ejemplo, el deseo del consumo, ¿no? Y empezamos a tener gráficas en la cual nos dice, por ejemplo, temas de características del producto, la limpieza, la calidad, el tema de sabor, el tema de lo que sería la conservación del producto. Ahí pueden ver algunos comentarios de gente que expone sus sentimientos, expone sus, ahora sí que expresar libremente lo que le pasó conforme ellos consumieron algún producto o servicio de X marca o de X compañía. Entonces, aquí, agarrando esta información, como pueden ver en el primer comentario, pues yo tengo un comentario que lo clasifiqué positivo, pero que me influye en diferentes áreas o categorías que tienen que ver posiblemente con una empresa, ¿no? Como puede ser el precio, las instalaciones, la calidad. Aquí, por ejemplo, está hablando tanto de carnes como de pescado. Es un cliente satisfecho y encontró una gran variedad de disponibilidad de productos. Entonces, todo esto lo analizamos oyendo esa voz del consumidor a través del contexto que emite en su comentario, ¿verdad? Y hablando de ese contexto que emite en su comentario, y yo siempre pongo de ejemplo una palabra que es muy peculiar porque, bueno,
para los que no me conocen, soy mexicano, ¿verdad? Pero ya me digo mexipico porque ya tengo muchos años aquí en Costa Rica. Diríamos mexicano de nacimiento, tico de corazón. Y resulta ser que hay una palabra muy peculiar que yo me encontré cuando llegué aquí, que me dijeron pendejo, ¿verdad? Y yo pues de pronto me quedé un poquito asombrado y cuando pregunté me dijeron, no, es que en Costa Rica pendejo es miedoso, ¿no? Y resulta ser que pues en México tiene otra connotación y tiene otro significado. Entonces también hay que ser muy cuidadoso cuando estoy leyendo ese contexto, ¿no? Y incluso cuando hablamos aquí de pura vida, también pura vida, dependiendo del contexto, puede tener una connotación positiva, una connotación neutral o una connotación negativa, ¿no? Y no siempre refleja el tema de positivismo cuando lo estamos expresando. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de comentarios de la gente que se expresa dentro de las diferentes redes sociales y cómo esos comentarios al analizarlos, pues bueno, podemos determinar cuál es su impacto, ¿no? Por ejemplo, que está negativo, dice, la freidora sin aceite estaba anunciada para hoy. Estar en la puerta 5 minutos antes de que abra el establecimiento y entrar y que no haya ninguna, es alucinante, ¿no? Entonces ya estamos viendo que pues la persona está molesta, tenemos un tema negativo que está dirigido a un producto del área de electrodomésticos, hay un tema de asombro por es alucinante, por ejemplo, expresa una emoción, mencionó por ahí aceite, ¿verdad? Entonces promoción, electrohogar, entonces empezamos a hacer un detalle de toda la información que se puede estar determinando y analizando, porque esta información además se la puedo pasar a las diferentes áreas dentro de una organización. No solamente la tiene que analizar marketing, no solamente la tiene que analizar el área comercial o el área de servicio al cliente, sino también las diferentes áreas que pueden estar interviniendo en ese comentario. Bien, ¿qué otra información tenemos en las redes? Bueno, hoy en día se está hablando mucho del tema de reputación empresarial, obviamente atención al cliente, de servicios bancarios, de servicios en la parte de telecomunicaciones, de los diferentes productos que pueden tener en el sector financiero, ¿verdad? Como pueden ser tarjetas, hipotecas, fondos de inversión. Y aquí empezamos a analizar la información de acuerdo a las menciones que se pueden ir dando y que están disponibles en las redes sociales. Y con esto, pues bueno, empezamos a tener también ese direccionamiento, ¿verdad? Para poder prever. Fíjense que es muy importante también el poder, a través de esta información, darnos cuenta cómo vamos. O podemos ir viendo si vamos a prever una pérdida en cuanto a mi tasa de clientes, ¿verdad? O cómo puedo yo, pues atajar ese tipo de situaciones que están dando continuamente y que me la están expresando los usuarios en las redes, y con esto prever que esa tasa de abandono no sea tan grande como la que se puede dar, y más bien poderla reducir previendo, ¿no? Acciones. Vean ese ejemplo, ¿no? Mucho cuidado con la facturación, el trato es nefasto, no te facilitan poner una reclamación, todos los canales te llevan a Toby, no te atiende una persona cualificada, o sea, una serie de sentimientos que está expresando este comentario, en donde al final lo estamos clasificando que es negativo, que tiene que ver con un servicio de televisión, del área de facturación de cobros y con una experiencia de canales. ¿Okay? También aquí tenemos otro comentario negativo, y al final, bueno, tenemos también un comentario positivo, ¿no? Pude pagar mis cuentas por banca en línea, es de las mejores cosas que me han pasado, cero filas y ahora hacer la expresión innecesaria, bueno, con todo este tema del COVID, y ahorro en movilización. Y bueno, me falta animarme que otro haga mis compras, para eso solo confío en tal, ¿no? Entonces, finalmente aquí tenemos un comentario positivo que habla de su experiencia digital a través de una utilización de un banco, ¿no? Entonces, aquí empezamos a tener ese sentir, ¿no? De primera mano de lo que mis consumidores me están diciendo. Los consumidores que tienen buena experiencia, que tienen mala experiencia, y yo como hacia adentro tengo que mejorar todos mis procesos, ¿no? Yo sé que en
charlas anteriores les hablaron del tema de omnicanalidad. Yo tuve la oportunidad de estar ahí como oyente. Y la verdad es que es un tema también muy importante que tiene que ver con todo esto que está sucediendo a través de las redes sociales y con el servicio al cliente, ¿verdad? Porque finalmente esto tiene que impactar en todo lo que estoy haciendo como servicio al cliente y como experiencia al cliente. Entonces, en la omnicanalidad tenemos que ver en qué puntos tenemos que mejorar, en qué puntos de contacto tenemos que establecer mejores herramientas que sean fáciles de acceso para toda la población, para todas las generaciones, y que mis servicios puedan ser direccionados correctamente. Muy bien. Y bueno, ¿y para qué me sirve, no? Porque obviamente analizamos, vemos, sacamos porcentajes, tenemos temas cuantitativos, cualitativos, pero finalmente, ¿para qué me sirve? Bueno, me pueden servir para muchas cosas, ¿no? Aquí hice un resumen de 5 conceptos grandes que tenemos que nos pueden ayudar a esa información en cuanto a poder tener un feedback de cliente y en tiempo real, ¿verdad? Porque eso me lleva a tener análisis de canales de atención, experiencia del cliente 360, análisis de NPS y encuestas, ¿verdad? Recordemos que el NPS es un indicador que me permite ver cuál ha sido mi servicio hacia el cliente, ¿no? Con una calificación del 1 al 10, por ejemplo. El tema de calidad de los servicios y la gestión de reclamos. Y así en cada uno, por ejemplo, tenemos reputación y branding, que les decía que se está manejando hoy en día mucho en cuanto a lo que son matrices de detectores y prescriptores de su marca. Aquí entra también a jugar el tema de aquellos influencers que pueden ser positivos para que mi marca o mi compañía sea relevante dentro de la parte de las redes sociales y que pueda tener el impacto que yo quiero para los diferentes consumidores, ¿no? Ahí, por ejemplo, en reputación y branding tenemos modelo de predicción de crisis, posicionamiento en medios y análisis reputacional. Fíjese que es interesante el que no solamente se hable reputacionalmente bien de la compañía, o sea, que yo diga, no, sí, es que yo como compañía tengo una reputación muy buena, sino también analizar por departamentos cómo es mi reputación. Porque puede ser que mis áreas de ventas tengan una buena reputación, pero resulta ser que mis áreas de soporte o mis áreas de cobro o otras áreas no tengan buena reputación. Y son las que yo me tengo que enfocar para poder mejorar, ¿verdad? Y que todas estemos en el mismo nivel de reputación que tenemos que tener ante nuestros clientes o consumidores. Tenemos la parte de investigación de mercado, análisis de audiencias, por ejemplo, observatorio de tendencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias que se están dando tanto en las redes sociales como en otros medios? Promoción y publicidad, que también es muy importante porque hoy en día, y más con lo que estamos viendo con hacia dónde dirigir la publicidad y cómo dirigirla, tenemos que ser muy certeros en cuanto a la inversión que estoy haciendo y cuál es el medio o los medios que voy a utilizar para hacer que esa publicidad realmente tenga los resultados que estoy esperando, ¿no? Entonces, incluso puedo, por análisis en línea de esta información que estamos haciendo, podemos cambiar ahora sí que en línea, un vivo, alguna publicidad que no esté teniendo aquel efecto que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos en Real Time Marketing, que es algo que les gusta mucho a nuestros clientes que puedan lanzar o tener esa posibilidad de modificar en vivo aquellas pues, publicidades, campañas, etcétera, que están lanzando. Y por último, bueno, tenemos una inteligencia competitiva. Imagínense el poder ver qué está haciendo tu competencia. Qué campañas, cómo le está llegando a los consumidores, qué es lo que dicen de tu competencia, cómo podemos comparar mis productos y servicios contra la competencia y qué oportunidades tengo yo para poder mejorar, o también qué es lo que estoy haciendo bien en donde mi competencia no lo está haciendo, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener rápidamente y podemos reaccionar sobre temas que pueden tener la competencia en donde puede ser o ya sea una campaña, ya sea un producto, ya sea un servicio y cómo yo lo puedo de alguna otra forma atacar. También pues puede ser que hay compañías que por ejemplo nos han pedido de
de hacer análisis de competencia entre sus productos, ¿no? Oye, yo quiero que me digas cómo mi producto A versus el producto B y cómo lo están tomando mis consumidores, ¿no? Porque también se vale dentro de nuestra organización, pues empezar a ver cómo mis productos y servicios están influyendo dentro de mis diferentes mercados. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿de qué se habla en Costa Rica? Porque obviamente hemos hablado un poco de toda la información que les presentamos ahorita, estos gráficos que hemos analizado de información, diríamos, global, entre comillas. Ahí tomamos un extracto de algunas regiones. Pero ahora queremos ver de qué se habla en Costa Rica. Y para eso, pues bueno, mi colega Suhai nos va a mostrar de qué se habla en Costa Rica. Suhai, por favor. Hola a todos. Muchas gracias, Gerardo. A ver, voy a compartir la pantalla. Sí, que queremos saber de que, bueno, qué es lo que está pasando hoy en Costa Rica, en las redes sociales, de qué está hablando, cuáles son un poquito, pues, aquellas cosas, ¿no? De que se comparten dentro de las redes sociales en Costa Rica. ¿Ya están viendo mi pantalla? La estamos viendo perfecto. Vale, perfecto. Bueno, como bien decía Gerardo, mi nombre es Suhai Acuña. Soy directora de Marketing y Comunicaciones en Synthesis Intelligence, una empresa especializada en el análisis de la voz del consumidor en español para la mejora de resultados de negocio, ¿no? Creemos en la combinación de datos y tecnología para entregar inteligencia. Y precisamente por eso les quiero mostrar un estudio que realizamos un poco para tener una primera mirada de qué sería de qué se habla en Costa Rica en las redes sociales. Entonces, para iniciar, les comento que a través de la tecnología de Synthesis y de la consultoría experta de nuestro equipo, hemos recogido y analizado de forma automática más de 25.000 conversaciones en Twitter, una red social que es más abierta y que actualmente está en crecimiento en Costa Rica. El análisis lo aplicamos durante 4 meses, desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2022, es decir, bastante reciente, y tomamos como foco grandes temáticas relevantes para la opinión pública en general, ¿no? Entonces vemos que hubo una participación de más de 12.000 usuarios únicos durante este periodo del análisis, logrando un alcance de más de 853 millones de usuarios. ¿Cómo es esto posible? Porque cada mensaje puede impactar a un mismo usuario más de una vez. Por ejemplo, en Twitter la lógica es, una vez que se publica, cada vez que se genera un like, cada vez que se genera una interacción, un retweet, una respuesta, en fin, se vuelve a mostrar el mensaje. Entonces, cada vez que este mensaje vuelve nuevamente a aparecer y se mantiene vivo dentro del timeline, se va contabilizando como impactos y ahí por eso vemos una cifra tan grande como de 853 millones, ¿no? Luego tenemos cuál sería el sentimiento de este volumen de conversación. Vemos que el sentimiento negativo supera el positivo y luego tenemos un 83% neutro. ¿Cuáles serían este tipo de comentarios? Aquellos que o tienen ambos sentimientos dentro del mismo mensaje, el usuario hace referencia a una situación positiva y una negativa, por lo tanto se genera un sentimiento neutro, o, que es lo más frecuente, se trata de una información, de una noticia, de una publicación de un medio, que no incluye una valoración personal de un usuario. Luego tenemos este gráfico de evolución de estos 4 meses, que por lo que vemos se mantuvo bastante estable el volumen, la actividad durante ese tiempo. Y antes de profundizar en los datos de este estudio,
me gustaría como dejarles un par de preguntas para que vayamos reflexionando a medida que vamos avanzando, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta el tipo de análisis y monitorización que se hace en las redes sociales, ¿qué sería lo que aporta un like? Un me gusta simplemente. ¿Qué es lo que aporta esto a la empresa, a una marca, a una organización? ¿Qué representa tener más o menos fans o seguidores? Y una segunda pregunta sería, ¿todos estos datos, likes, seguidores, son realmente accionables? ¿La marca, la empresa, la organización puede hacer algo con esos datos? Vale, entonces avanzamos. Aquí tenemos cómo sería la distribución del volumen de conversación de esas 25.000 menciones en función de estas grandes temáticas que les comentaba. Vemos que, además, respondiendo al contexto del reciente cambio de gobierno en el país, se concentra mayor información, mayor menciones en política, sobre política. Luego le siguen aspectos sociales y luego deportes y entretenimiento. Nuevamente el contexto es clave porque estamos ya a días de que comience el Mundial de Fútbol y por supuesto se genera más conversación en ese sentido. Ahora, ¿qué otros datos podemos ver aquí? Simplemente con este par de gráficos. Vemos que además de tener el despliegue de las distintas temáticas y el volumen que representan, tenemos también el sentimiento por cada temática y la valoración. ¿Qué sería la valoración? La relación entre la cantidad de porcentaje positivo por la cantidad de mensajes negativos. En este caso, todo lo que sea superior a 1 es considerado mejor valorado, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que las dos temáticas mejor valoradas son deporte y entretenimiento, obviamente, pero también tenemos acá sostenibilidad. Son las dos temáticas mejor valoradas de este estudio que hicimos. Ahora, ¿cuál es el dato, digamos, curioso en este caso? Que si bien sostenibilidad está muy bien valorado, solo representa el 2% de toda la conversación. Si bien entendemos que las empresas en los últimos años y especialmente recientemente han desarrollado una cantidad de iniciativas y acciones, campañas en función de la sostenibilidad, vemos que especialmente en este estudio que realizamos y en Twitter, el impacto no ha sido tan determinante, ¿no? Y ahí es donde surge esa necesidad de entender qué es lo que hay detrás de allí, cuál ha sido efectivamente la percepción de la audiencia en función de estas acciones. Entonces, esta primera foto de la conversación ya nos da ciertas claves en las que en otro tipo de estudio o en un enfoque más detallado pudiéramos indagar para entender a qué se debe esta información, ¿no? Y otros dos datos que me parecen sumamente relevantes para destacar es dónde se concentra la mayor negatividad. Y aquí vemos que en la temática de consumo se concentra en un 19% y luego en clientes y servicios en 18%. Veamos entonces a qué se debe. Pero perdón, y Sí. fíjate que te iba a preguntar precisamente de sostenibilidad porque me llamó la atención, no sé si te puedo regresar al slide anterior. Porque aquí en Costa Rica, yo creo que diario se habla de sostenibilidad, y no solamente a nivel país, sino como empresas, ¿no? Como empresas siempre estamos hablando. Entonces, ese 2%, aunque está valorado positivamente, pero creo que debería de haberse hablado más, ¿no? En ese sentido, siendo algo que tenemos todos los días. O la otra conclusión sería que ya lo asumimos, ¿no? Ya sabemos que tenemos o que vamos para un tema sostenible, hay un plan de carbono neutro durante ciertos años, ¿verdad? Que se está poniendo el país como meta. Y es curioso ese 2%. El otro que quiero resaltar
resaltar de esa gráfica, ya que mencionabas que arriba del 1 es una tendencia bastante positiva, es turismo, que como bien saben, pues bueno, Costa Rica es uno de los principales destinos turísticos de aquí en la región, y no solamente en la región, sino que también se ha posicionado muy bien a nivel mundial. Entonces, turismo me parece también interesante, ¿no? Como, aunque se habla del 4, bueno, tenemos ahí un 4%, pero tenemos una valoración arriba de 1, ¿no? Con el tema de turismo. Sí, a ver, precisamente estos datos responden a un contexto. ¿Cuál es el contexto? Además del periodo de tiempo analizado, también estamos hablando únicamente de Twitter. En el caso de la sostenibilidad, habría que ver en cuáles fuentes se ha concentrado la comunicación en función de este tema. También habría que ver el peso que tienen los usuarios que posicionan otro tipo de temas y por lo tanto superan el volumen de lo que pudiera estarse hablando de sostenibilidad. Incluso yo no lo vería como algo preocupante, lo vería más bien como una oportunidad. Hay un interés, pero quizás los esfuerzos en comunicación también puedan darse en otro tipo de mensaje, Claro, claro. el apoyo de otro tipo de usuarios. La difusión, ¿no? Como se llama la Exactamente. difusión. Sí, Totalmente. y vemos que el tema político es determinante, ¿no? Sí, Y esa unión, a ver, en función de la sostenibilidad, ahí la unión o el acuerdo entre el sector público y el sector privado es relevante, ¿no? Para seguir avanzando en este tema. Entonces, nos deja como ciertas conclusiones y ciertos datos como para pensar, ¿no? Como para darle una vuelta y ver qué oportunidad pudiéramos tener allí en esta fuente en específico, que sí. Quizás si aplicamos un estudio incluyendo otras fuentes, la foto cambiaría completamente, ¿no? Además, aquí nos estamos enfrentando a temas tan potentes como política, deportes y aspectos sociales, que si los sacamos de la ecuación, si sacamos a la política de la ecuación, ya la reorganización del volumen nos daría otra panorámica, ¿no? otra panorámica, exactamente. Totalmente. Vale, entonces seguimos avanzando a ver qué hay detrás de esa negatividad en consumo y en clientes y servicios. Vemos que en la conversación sobre consumo, 71% de los mensajes negativos se refieren al aumento de precios. Incluso llegan a considerar Costa Rica como el país más caro de Centroamérica. Aunque también es curioso que a pesar de los precios altos a los que se refieren, valoran también la calidad de vida que hay dentro del país. Por otro lado, vemos que la tipología de productos que más se mencionan dentro de la conversación sobre consumo, tenemos combustible, muy relacionado con la situación actual a nivel mundial, de hecho, con todo el aumento del combustible, del precio del combustible y la situación que hay en Europa que está afectando al resto del mundo también, el suministro de combustible. Luego tenemos también referencias a perfumería y cosmética, a medicina, alimentos tipo café, que es un producto muy relevante en Costa Rica, leche, cerveza, y también evidentemente comentarios sobre turismo, que también es una actividad muy potente en el país. Y luego tenemos un 6% de menciones sobre la industria farmacéutica. ¿Esto en qué sentido? Volvemos otra vez con el tema de contexto, ¿no? Precisamente responde a un decreto realizado por el gobierno con relación a la regulación de los precios de las medicinas. Y esto ha generado un debate en redes sociales, en este caso en Twitter, y vemos que los usuarios dudan y se muestran escépticos con relación a si efectivamente esta medida logrará regular estos precios, ¿no? Luego, si nos vamos a la conversación sobre clientes y servicios, vemos que el 68% de los mensajes negativos se refiere también a críticas de precios de servicios, de productos,
y también críticas a la calidad de estos productos y servicios. Vemos un volumen importante de quejas y reclamos sobre la atención al cliente, la efectividad y las condiciones de la atención al cliente, especialmente en sectores de servicio, que por lo general generan este tipo de conversación y la hacen muy viral y muy visible, como servicio de telefonía, de internet, de transporte, de salud, de banca. Pero bueno, no todo es negativo, ¿verdad? Que se tiende a pensar que no, es que Twitter es negativo, es que todo es conflicto, y no. En realidad hay muchas oportunidades en la conversación, ¿no? Todo depende del foco en que hagamos el análisis, ¿no? Y en este caso, la conversación positiva que destacamos en clientes y servicios se refiere a menciones de marcas específicas y especialmente destacando la calidad de productos. Entonces allí también tenemos oportunidad de comunicación, oportunidad de campañas, oportunidad de conectar con la audiencia. Y esto es simplemente una muestra, una foto de este estudio que realizamos, ¿no? Hay muchísima más información con la que podemos trabajar. O sea que oyendo esta voz que nos están diciendo nuestros consumidores a través de lo que estás presentando, pues aquí las áreas de oportunidad están clarísimas, ¿no? O sea, tenemos que mejorar nuestros temas de servicio y de atención al cliente en estos sectores que estás mencionando. Y por el otro lado, tenemos que mantener esa calidad de los productos que me están mencionando, que están diciendo, ¿verdad? Que dicen, oye, esto está muy bueno, manténlo o mejóralo, ¿no? Entonces, oyendo esa oportunidad, porque para mí, por ejemplo, cuando hablamos de esta última parte que dices del 14% de menciones de evaluación de productos, es fidelización, o sea, yo lo interpreto como, tengo que fidelizar a mis clientes, ¿no? O sea, tengo que mantenerlos ahí. Si el producto está gustando o el servicio está siendo el adecuado o estoy haciendo de alguna otra manera bien las cosas, tengo que mantener esa fidelización con mis clientes. Y mantenerla significa que tengo que superar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, realmente no tengo que caer en esa zona de confort diciendo, bueno, sí, ya les gustó, entonces me mantengo y listo, sino que tengo que estar continuamente innovando, ¿no? Para poder fidelizar. Efectivamente. De hecho, les tengo preparado una serie de mensajes para que vean. Esperemos aquí en la audiencia no esté alguno de los que están aquí, de los que mencionaron, ¿no? Sí, sí. A ver, aquí tenemos una muestra del nivel de detalle que utilizan los usuarios para describir su opinión y su experiencia con las distintas marcas, con servicios, con productos. Y que hay una cosa muy importante aquí, que no se trata únicamente de cuando mencionan a la marca con la cuenta oficial, ¿no? Que mencionan la cuenta de la marca y ahí evidentemente el community manager o la persona que gestiona la marca recibiría la notificación de que la han mencionado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no menciona la cuenta? Cuando no agrega el arroba. O cuando el nombre de la marca está mal escrito. O cuando hubo un error de tipeo y está unido con otra palabra. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Perdemos información? No, para nada. Para eso están estas plataformas, la tecnología como la de Synthesis, que precisamente se encarga de evaluar y registrar todas las formas que tenga el usuario de referirse a la marca, a tus productos, a tus servicios, de manera de que no se pierda ninguna información y quede todo registrado y categorizado. Y sepas muy bien a qué se refiere las opiniones y la experiencia que están teniendo los usuarios. Luego, si vamos acá a otro grupo de mensajes, quería destacar aquí tres temas. En primer lugar, como les decía, que no todo es malo, que hay cosas positivas y hay oportunidades.
vemos en este mensaje de acá arriba, cómo el usuario sugiere o recomienda el desarrollo de una app que le permita comparar precios, que le permita conocer detalles de los productos y que sea de fácil uso y le permita conocer información que le es relevante para él y que evidentemente puede ser también para el resto de consumidores, ¿no? Luego tenemos acá otro ejemplo en el que no necesariamente se tiene que mencionar una marca o una empresa, sino que en este caso mencionan un componente activo, un ingrediente activo que está últimamente en tendencia y que es el CBD o el cannabis, que se está utilizando para alimentos, para productos de cosmética, y en este caso el usuario se muestra curioso de cómo será esa oferta de productos que haya en el país, ¿no? Entonces, el análisis que podemos aplicar no solamente es cuando nos hablan de nuestra marca, sino también cuáles son las tendencias que hay en el mercado y cuál es la opinión y la percepción que está teniendo la audiencia que permita a las marcas evaluar, o a las organizaciones en general, evaluar, oye, quizás puedo considerar incursionar en esta área, o nunca me había planteado, nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, en marcas de alimentos, que los usuarios hacen combinaciones con ingredientes o con alimentos que la marca no tenía ni idea que se usara de esa manera o que se consumiera de esa manera. También la categorización de este tipo de conversación nos permite saber el momento de consumo, el lugar de consumo de productos, de servicios. Estuve en la mañana, estaba empezando el día, porque también tenemos que tener en cuenta que el idioma español es muy rico. Tiene muchísimas expresiones y muchísimas maneras de referirse a distintas cosas. Y ya no solo en cada país, en cada región. Entonces tenemos la capacidad de poder interpretar esa conversación y de saber cuándo se están refiriendo a un tema o a otro. Y diferenciarlo si, como bien indicaba Gerardo al inicio, una misma palabra o una misma frase, una misma expresión puede significar cosas completamente distintas en distintos países, y no solamente que signifiquen otra cosa, sino que puedan utilizarse a modo de ironía. Entonces ya nuevamente puede cambiar el significado de esa frase o de esa palabra. Y a través del análisis precisamente de esos comentarios, permite identificar estas variaciones del lenguaje, porque la parte técnica, digamos, en cómo funciona esta tecnología, está basada en reglas lingüísticas. Hay un equipo de personas cuya profesión es lingüistas computacionales, que se encargan precisamente de entender el lenguaje y las distintas formas que tienen los usuarios de expresarse, y más aún en las redes sociales, que es mucho más abierto y mucho más informal en ocasiones, ¿no? Ahora, esta es otra dimensión del análisis que nos proporciona Twitter, en este caso específicamente, y que está ligado con la información que tenga el usuario y que la comparta de forma pública en su cuenta. De esta manera, Twitter nos permite conocer desde qué provincias, en este caso, han estado comentando los usuarios. Podemos ver un mapa en el que nos presenten el volumen de información, mientras más oscuro, mayor volumen de concentración de la información, y también podemos ver la distribución por sentimiento. Aquí quisimos destacar varios temas. En primer lugar, la conversación con mejor valoración se produce en San José y en Heredia. ¿Y en qué sentido? Pues se habla más de política, de deportes y de salud. Luego tenemos, como San José es la que concentra mayor volumen de conversación,
vemos que hay más hombres y mujeres participando acá. ¿Y de qué hablan los hombres y las mujeres? Pues vemos que en San José las mujeres tienen mayor interés, en este caso, en este contexto, sobre política, salud y productos, y los hombres estarían hablando más de política, economía y salud. Y luego tenemos otro dato que sería dónde está la mayor negatividad, en qué provincias se está generando mayor volumen de conversación negativa en este estudio. Y vemos que sería en Alajuela. ¿Y a qué se debe? ¿De qué están hablando? Pues de política, de salud y de corrupción. Evidentemente, al aplicar otro tipo de estudios en función de sectores, de productos, podemos llegar a mucho más detalle de específicamente qué están hablando de política, qué están hablando sobre corrupción. Están acusando a alguna autoridad en particular, están haciendo referencia a algún caso que se haya dado. Toda esta profundización del análisis también es posible. En este caso, quisimos mostrarles una panorámica, digamos, del tipo de conversación que se puede generar, en este caso en Twitter y desde Costa Rica. Ahora, también aquí finaliza lo que les quería mostrar del estudio sobre Costa Rica, pero también quería mostrarles otros ejemplos de cuando hacemos análisis sobre sectores, ¿no? Aquí tenemos un caso muy particular de una marca de alimentos que comercializa ensaladas preparadas y otros alimentos listos para consumir, ¿no? En este caso, analizando la conversación que se da de forma orgánica, porque también nos gusta hablar de que las redes sociales son un focus group orgánico, que no hace falta hacer una encuesta, un cuestionario, preguntarle al usuario, no. Las opiniones y la experiencia del cliente se da de forma natural, se da de forma orgánica, espontánea. Y así tiene mayor credibilidad que si nos sentáramos allí directamente a presionarlos para que nos dieran una pregunta, ¿no? Hubiera algún tipo de condicionamiento para responder. En cambio, en este caso, simplemente, espontáneamente, dicen su opinión y de qué manera consumen ciertos productos. Y en este caso, esta marca, a través del análisis de la conversación, lo que hicieron fue determinar que sus productos pues tienen aderezos y tienen una serie de ingredientes que generaron críticas, por ejemplo, para aquellas personas que son veganas, que no quieren consumir productos cárnicos o que tienen una preferencia por un producto pero que les gustaría que fuese más saludable, ¿no? Y en este sentido, el producto estrella de ellos era la ensalada César, y lo que hicieron fue crear una versión vegetariana de la ensalada. Y también cambiaron la composición del aderezo que la acompañaba. Todo esto en respuesta a lo que la audiencia compartía en función de lo que veían de cómo consumían los productos y qué era lo que esperaban, ¿no? Otro ejemplo que tenemos acá, que es otra industria completamente distinta, que sería una cadena de televisión. Nosotros pudimos detectar que se estaba organizando una especie de boicot con respecto a los anunciantes de esta cadena de televisión. La audiencia estaba en contra de una programación, de una situación que hubo en un programa, un reality show, y lo que hicieron fue empezar a organizarse para presionar a la televisora. Empezaron a organizar un boicot en Twitter contra las marcas que patrocinaban este programa. Y no solamente que lo hacían en Twitter, sino que también detectamos que los usuarios se trasladaban a otra plataforma, que es Telegram. Se compartían la información y luego se organizaban para definir cuál era el hashtag que iban a utilizar, a qué hora iban a comenzar a hacer publicaciones, cuáles eran las marcas que iban a mencionar. Es decir, que había toda una organización, toda una comunidad en torno a esta acción,
Y en este caso, pues se pudo detectar y la marca pudo tomar acciones al respecto. De hecho, otro ejemplo con esta misma cadena, habían publicado la invitación de un personaje a un programa de entrevistas. Y resulta que luego que lo publicaron, salió una noticia donde acusaban a esta persona de un delito. Y eso empezó a generar ruidos en las redes y empezaron los usuarios a decir, oye, pero ¿cómo van a entrevistar a esta persona si está acusado de este delito? Esto se le notificó a la cadena y luego decidieron suspender la entrevista y que no participara esta persona. Y esto lo que hizo fue que se registrara luego en respuesta mensajes de agradecimiento por parte de la audiencia porque se dieron cuenta que fueron escuchados y que efectivamente tiene impacto, ¿no? La opinión que tengan ellos como telespectadores en este caso. Y sí, bueno, ahí lo que hicieron, perdón, sí. fue prever la crisis, ¿no? O sea, prever la Claro. crisis de lo que pudiese suceder, porque al final, si hubieran presentado a esta persona, hubiera sido pues bastante malo para la cadena televisora, ¿no? Y el otro que estaban viendo, el tema de la marca con los reality y eso, pues bueno, también prever un poco la crisis y darle un twist, ¿no? al tema para poder darle pues cierta respuesta a lo que están comentando los usuarios, ¿no? Ahora sí que oírlos y decirles, mira, ahí estás mandando claramente el mensaje como empresa, te estoy oyendo, te estoy oyendo, te estoy escuchando y te estoy diciendo, mira, como te estoy oyendo, estoy tomando estas acciones, ¿no? No, y ahí es donde cobra importancia el tiempo real, ¿no? Porque toda esta información se capta y se clasifica en tiempo real. Y además puede generar alertas automáticas dependiendo del tipo de conversación, si es positiva, si es negativa, del tipo de temáticas, de categorías que se estén mencionando en los mensajes. Y estas alertas se activan y notifican directamente a la persona interesada. No necesariamente tiene que ser marketing, puede ser un área determinada de la compañía. Recibe esta información y puede actuar con ventaja sabiendo lo que está pasando en ese mismo momento. Sí, yo me quedé reflexionando con la pregunta, bueno, las dos preguntas que nos hiciste, ¿verdad? Sí, y la verdad es que sí, o sea, realmente es qué valor, o más bien, qué acción estamos tomando con ese like o con ese dislike o con lo que está pasando con el comentario o la mención en redes sociales, ¿no? Al final cree uno que, pues bueno, marketing tiene la varita mágica, pero yo no creo, o sea, realmente hay que analizar con profundidad la información para poder prever, ¿no? Sí, efectivamente, por eso les dejaba esa pregunta para que luego quedara en evidencia que hay mucha información por explotar y que es de mucha relevancia para las empresas, especialmente para fidelizar clientes, para no perderlos y entender cuáles son las razones detrás de ese reclamo, de ese malestar o de por qué te prefieren por encima de la competencia, precisamente para mantener esa calidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, les tengo... Totalmente. Sí. Sí, sí. Aquí hay otra serie de ejemplos. Aquí hay una investigación de tendencias en México, en el sector salud. Luego tenemos cuál sería el Customer Journey en el consumo de fármacos, de medicinas. Cómo se distribuye la conversación en función de síntomas y tratamientos. Esto también muy a propósito pues, de lo que acabamos de pasar, una situación como la pandemia y que también puede estar relacionada a el consumo de otro tipo de medicinas, ¿no? También relacionado como a consecuencia de... Tenemos también cómo podemos hacer comparativa de distintas marcas, de distintos productos, por sentimiento, por plataformas, por categorías, por grandes temáticas de conversación.
Aquí tenemos un estudio de tendencias de consumo sobre chocolate, sobre dulces, y ver cuál es la tendencia que hay, cuál es la carga emocional detrás del consumo de este producto, ¿no? Que vemos que específicamente en este tipo de alimentos hay un tema emocional y racional que determina elegir una marca u otra o el momento del consumo de este producto. También podemos ver la comparativa entre marcas y a qué se refieren los comentarios sobre cada una de las marcas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Si quieren conocer cómo puede funcionar este tipo de estudios en su negocio, en su organización, y qué oportunidades puede haber en el estudio de las redes sociales, evidentemente no solo Twitter, nosotros analizamos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, medios digitales y también TikTok. Así que aquí les compartimos nuestros contactos para lo que quieran profundizar. Muchas gracias. Excelente, Suhey. La verdad es que muchas gracias. Y como les dije a nuestros asistentes, perdón, ahora el webinar es de que Suhey nos tenía muy buena información que nos tenía que compartir referente a lo que hoy nos lleva al tema, ¿no? De cómo oímos o cómo podemos escuchar o analizar la voz del consumidor para incrementar las ventas y fidelizar a los clientes. Se fijaron, hay mucha información que se puede analizar, que se puede procesar, que se puede de alguna otra manera, pues, ahora sí que redirigir. Me gustó mucho algún tema que dijiste por ahí de que en tiempo real que me pueda mandar una alerta, una alarma a un determinado departamento para que pueda rápidamente accionar, ¿no? Y que no sea un tema post-mortem, porque finalmente hoy en día la información la analizamos post-mortem o ya cuando alguien alzó muy fuerte la voz o algún un influencer, como hoy en día se está utilizando mucho, pues habló mal de mi marca o habló bien de mi marca, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero hasta que eso pasa es cuando nosotros a veces reaccionamos como empresa, ¿no? Y no lo hacemos con un tema de prevención. Entonces yo creo que el poder oír o escuchar a nuestros consumidores en tiempo real, analizando la información y pues, pudiéndolo procesar adecuadamente, nos ayudará, obviamente, a incrementar las ventas y poder fidelizar. Vaya comercial, por ahí hicimos un estudio con un banco en Colombia en donde hicimos una prevención de crisis bastante buena. Entonces, eso ayuda a retener la mayoría de los clientes, pero fue porque se escuchó esa voz del cliente, ¿no? Pero bueno, gracias, Jay. Y bueno, Tatiana, no sé si haya por ahí preguntas de la audiencia, algún comentario. Nosotros hasta aquí terminamos la presentación, pero nos quedamos por si hay alguna pregunta o comentario, ¿no? No, muchísimas gracias. Aprovecho también para agradecerle a Suhai por conectarse desde España. Y pues a usted, Gerardo, obviamente, muchísimas gracias por todos esos datos e información que siempre es interesante conocer. No tengo ninguna consulta en el chat ni comentarios, entonces no sé si alguien adicional quiere comentar algo más para dar como unos minutos mientras escriben o si quieren levantar la mano. Muchísimas gracias, dice Paola. Entonces, bueno, creo que no. Gracias. No sé Gracias. si, Sí, no don sé Guillermo, si adelante. tienen. Saludos desde Guatemala. Bueno, yo estoy basado en México y pues Gerardo, Ok. pues tal como tú, yo soy guatemalteco, pero vivo en México y hay mucho, las redes sociales creo que cambian en diferentes etapas, pero se mantienen en su contexto con las estadísticas, ¿no? Pero tal vez más la pregunta es para ti, Gerardo, que tú eres mexicano. Pues yo, mi experiencia en LinkedIn ha sido pues realmente buena para contactos, pero mala para invitaciones y todo ese tema. No sé si nos puedes compartir ahí un tema de LinkedIn. Realmente yo incursionando en redes sociales en México, creo que
LinkedIn es una muy buena experiencia para contactar personas, pero no para promocionarse. Entonces, tal vez que nos comentes un poquito, o Sujei o Tatiana, que nos puedan comentar un poquito como un resumen de cuál serían los mejores motores de búsqueda y sus características. Y bueno, les dejo un abrazo. Aquí desde Guatemala tiene su casa y en México también. Gracias, Guillermo, gracias. Y mira, yo viví, creo que 3 años y medio en Guatemala, ahorita haciendo memoria. Estuve por ahí, recién casado, por cierto. Mira, realmente, como bien dices, esa red social, y bueno, haciendo también referencia a que esa red social es muy cerrada también, ¿verdad? Como decía Sujei, nosotros analizamos todas las demás redes sociales, menos esa, porque esa es totalmente cerrada. De hecho, ningún otro herramienta lo puede hacer. Y lo que yo me he dado cuenta de LinkedIn es que realmente sirve más para un tema de, creo yo, de marca personal y marca compañía. Porque ahí lo que tratamos es de compartir contenido que le pueda servir a todos los demás profesionales y que además tú también bueno, eso como profesional, que tú puedas compartir tu conocimiento, que te puedas hacer pues un referente o experto en algún tema, ¿verdad? Y como compañía, obviamente ahí pues lo que mandas es mensajes de cómo estás haciendo las cosas como compañía. Temas de reputación, temas de atracción de talento como marca compañía, ¿verdad? Entonces, para mí yo he identificado al LinkedIn en esos dos factores, o sea, como yo como marca personal, porque quiero ser atractivo para otras compañías que me puedan ya sea contratar mis servicios o contratarme como un colaborador, si estoy buscando trabajo, y como compañía, como una marca de atracción de talento, porque finalmente ahí en LinkedIn pues están todos los profesionales que las compañías pueden buscar o traer, ¿no? Si tú quieres incursionar ahí, la verdad es que yo te recomendaría que te asesoraras, si quieres tener una marca personal o marca como compañía, con expertos en el tema de LinkedIn que te ayudan precisamente a ver qué tipo de contenido, qué es lo que tienes que publicar, cada cuándo lo tienes que hacer, porque te lo digo porque yo me asesoré, ¿verdad? Con una empresa de LinkedIn. Y sí me decían, tienes que tener ese compromiso de estar publicando, de estar compartiendo conocimiento, de estar activamente para que te puedan seguir, porque hay dos tipos de conexiones, los seguidores y las conexiones, de que alguien te invitó a conectarte contigo porque comparte pues lo mismo, ¿no? Que tú estás de alguna otra manera promoviendo. Entonces, yo creo que por ahí es donde, si quieres ser activo en esa red, tienes que buscar ese tipo de contenido que tú puedes compartir. De manera personal te lo comento, ¿verdad? O sea, si estás buscando como marca personal. Y ya como compañía, pues bueno, ser atractivo para los diferentes profesionales que están ahí, ¿verdad? ¿Qué mensaje quieres mandar? Gracias, Gerardo. Muy amable tu aportación. Con mucho gusto, yo. Saludos. No sé si alguien más por ahí tiene alguna otra pregunta. Es lo que estaba revisando, porque en el chat no tenemos nada. Y bueno, ya muchos se nos han ido también. Y a la hora del almuerzo. Sí, ya se hambre, dijo. A la hora del almuerzo. No, muchísimas gracias entonces, Gerardo, de verdad, por haber compartido estos datos, igual a Sujei, y por haberle invitado también a participar de esta charla. Y nos vemos en próximos eventos, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Ya sabes que siempre estamos a la orden y pues tratamos como siempre de traer invitados especiales, como lo hicimos con Sujei, para que puedan compartir su conocimiento, experiencia. Y bueno, y ella que está ahora sí que del otro lado del charco, ¿verdad? También que nos diga por allá qué es lo que está pasando y qué son las tendencias. Entonces, siempre traer pues información que sea de impacto positivo para los asociados de la Cámara, ¿no? Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la atención y el interés. Es una gran oportunidad para nosotros también tener esta
esta conexión y esta cercanía con la región, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Ujay.